la guerra. Es un libro de hace 25 siglos, el cual nos habla sobre la formulación de estrategias y civilización y que también en la época contemporánea lo podemos utilizar. En este momento vamos a tratar de entenderlo desde un punto de vista administrativo, organizacional. Vamos a desglosar los 13 capítulos que este libro trata. El primero nos habla sobre la evaluación. Dice que la guerra se valora en 5 factores fundamentales. El primero es la doctrina, de ahí tenemos el tiempo, de ahí se menciona lo que es el terreno, mando, disciplina. La doctrina es la filosofía que es compartida entre el líder y sus seguidores, los que los hacen seguirlo, por lo que están convencidos. El tiempo, el libro cita lo que es el yin y el yang, habla de las estaciones, el día, la noche. El terreno, es sobre qué se va a actuar, el mando y también la disciplina, aspectos que normalmente vamos a tomar en cuenta en las organizaciones. También este capítulo nos da lo que son el núcleo de la filosofía de Sun Tzu. Dice que descansa en 2 principios. El primero es todo el arte de la guerra se basa en el daño, y 2, que el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Entonces estos 2 aspectos a lo largo del desglose o de la síntesis de estos 13 capítulos vamos a entender por qué son importantes. El capítulo 2 nos dice sobre la iniciación de las acciones. ¿Por qué? Este capítulo tiene una frase que dice: utiliza al enemigo para derrotar al enemigo y serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. En ese entonces, cuando era un enemigo, un soldado enemigo, era traído en cautivo, era una buena estrategia y sigue siendo una buena estrategia tratarlo bien y tratar de ganarlo para añadir fuerzas a las nuestras y utilizarlo para derrotar al enemigo el mismo. También es importante lo que es la motivación y la satisfacción de nuestros propios soldados. En ese entonces serían nuestros propios empleados en una organización, para así poder vencer a la competencia, porque eso aumentaría la productividad de los nuestros. Ahora, en el capítulo 3 habla sobre las proposiciones de victoria y la derrota. Dice: tu fuerza versus las fuerzas de tu adversario. O sea, debe de haber un análisis de esta relación, de cuáles son mis fuerzas y cuáles son las del adversario, y así poder actuar en base a ese análisis. Existen 3 maneras en que se puede llevar al desastre un ejército o organización. Primero, el desconocimiento de los hechos. Si se desconocen los hechos sobre los cuales se está actuando, se puede llevar a la organización a un desastre. Porque cuando es necesario que ésta se movilice, nosotros la vamos a detener. Y cuando es necesario que se detenga, vamos a movilizarla. Y entonces esa contrariedad nos va a traer al desastre. También el desconocimiento de los asuntos militares. Si desconocemos lo que hace la organización, entonces también podemos ir al desastre, porque al estar al mando es necesario conocerla como la palma de la mano. La tercera es la ignorancia de cómo llevar a cabo las maniobras militares. También es necesario perder esa ignorancia en cuanto a las tácticas que se deben de manejar para poder utilizar las estrategias, porque de qué sirve tener estrategias si no sabemos de qué manera llegar a ellas o cumplirlas. También dice que hay 3 aspectos importantes que se deben considerar en una batalla. 1, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás en peligro. Entonces es necesario conocerlos y también conocer al adversario, a la competencia. También dice: si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. O sea, hablamos de la experiencia que se va ganando batalla a batalla. También en lo que es el área mercantil podemos ver esto. También dice que si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla, lo cual es algo muy lógico, que al desconocer nuestra situación y la de la competencia, vamos a perder. El capítulo 4 dice sobre la medida en la disposición de los medios. ¿Por qué? Este habla en una comparación. La diferencia entre aquel que tiene estrategia y aquel que no posee ni planes premeditados. Entonces, porque un ejército victorioso dice que gana primero y entra a la batalla después. Y un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Entonces, hay una gran diferencia entre querer actuar en base a estrategia y la empresa que no lo hace.
Es necesario utilizar estrategias, porque estos planes de acción van a servir para encaminarse, para tener una dirección, al igual que el utilizar tácticas para ello. El capítulo 5 habla sobre la firmeza. Aquí el libro cita: organización es gobernar sobre muchas personas como si fueran pocas, dividiéndolas en grupos o sectores. Esto es la organización. Eso es lo que dice Sun Tzu. Es necesario tenerlo en cuenta, porque sinceramente en las organizaciones podemos verlo reflejado, ya que estas están divididas en especialización de tareas, en departamentalizaciones. La autoridad se delega. Entonces, se ve que en la realidad para gobernar a muchos es necesario dividir aquel mando, pero también saber hacerlo. También dice que es necesario mantener precisión en las estrategias y no solo fuerza, o sea, la utilización de tácticas, no porque grosso modo se van a utilizar. Capítulo 6 habla sobre lo lleno y lo vacío. Aquí dice, hay 3 puntos. El arte de vaciar a los demás y llenarse a sí mismo. Confundir. Esto es confundir a la competencia. Llenarte a ti mismo en las acciones en las que aquel pierda, nosotros nos sirva para algo bueno. No darle a conocer nuestra situación real a la competencia. La victoria puede ser creada, claro que sí. Esta puede ser creada, determinada y previsualizada según el fin que tenga la organización, según los planes de acción que ejerza. Entonces, el flujo de agua está determinado por la tierra y la victoria viene determinada por el adversario. Claro, esto va a venir determinada por él. ¿Por qué? Porque cuando comparamos nuestras fuerzas con él, además de que sepamos cómo éste está actuando, entonces de él mismo va a depender. El capítulo 7 habla sobre el enfrentamiento directo e indirecto. La dificultad de la lucha armada es hacer cercanas las distancias largas y convertir los problemas en ventajas. Lo que sigue todo administrador, todo gerente. Tratar de convertir los problemas en algo ventajoso. Tratar de convertir aquello que el entorno pone como algo malo en una ventaja para la organización. El distraer al enemigo para que no conozca nuestra situación real también es algo muy importante. También dice que si ignoramos los planes, estos no nos van a permitir hacer alianzas precisas. Es necesario conocer el terreno para maniobrar. Entonces es necesario conocer la industria para poder así tener planes de acción para hacer las alianzas precisas cuando estamos siendo una empresa que está dentro de esa industria. Para tomar un ejemplo. Ahora, el capítulo 8 habla sobre los 9 cambios. Aquí cita algo. El beneficio y el daño son interdependientes. Claro, aún la física lo dice. Toda acción tiene una reacción. En la empresa, toda decisión tomada va a tener una acción de la empresa y el entorno que en este interactúa. O sea, siempre va a haber de una decisión un beneficio y un daño. Estos son interdependientes. Le menciona los rasgos que no debe de tener un general, o sea, por citar algunos, ahí habla sobre aquellos que son compasivos. Pues los que son compasivos, si lo podemos ver en una organización, son aquellos que se dejan guiar solo por aquellos sentimientos y hacen que los empleados se rebelen ante ellos y ya no sigan las directrices. También dice que están los dispuestos a morir. Habían aquellos que querían preservar la vida, entonces lo que eran autoritanos, los dados a pasiones irracionales. Entonces estos rasgos no se tienen que dar. En cuanto a los rasgos que sí eran buenos, eran que se comprometían hasta la muerte. El compromiso es muy importante en la organización y saber seguir adelante, aun cuando falla. De ahí también dice que no se deben llevar por emociones. El administrador no tiene que irse solo por corazonadas, o cualquiera que quiera subir una estrategia no tiene que irse por corazonadas. Tiene que ser racional y realista, como dicen en el último. Tenemos que tener también bases, aprovechar las buenas oportunidades, actuar en base a estrategias. La intuición es buena, pero también es necesario tener bases para poder actuar. El capítulo 9 habla sobre la distribución de los medios. Los planes y estrategias llevan a la determinación y la movilidad de las tropas. Sí, en la etapa de planeación, cuando se dan los planes y las estrategias, cuando estas se formulan, nos determina el camino a seguir, la movilidad de la organización.
y nos va también a forjar o una previsualización de la efectividad que va a tener la productividad de la organización. Ahora, también menciona algo, cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras, consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. Claro, todas las acciones en la etapa de planeación deben de ser claras para que haya satisfacción de parte del empleado y del líder y se pueda dar un ambiente de productividad y todo se sepa hacer. Entonces, es algo muy importante. El capítulo 10 habla sobre la topología. Habla de ciertas clases de terrenos que dice que existe el accesible, el difícil, el neutro, los estrechos, los accidentados y los abiertos. Esto nos habla de unos terrenos de acción, sobre qué terreno vamos a actuar, sobre cuáles vamos a dejar atrás, en cuáles es necesario llegar primero. Entonces, esto es un poco más amplio. De ahí también habla sobre las 6 maneras de ser derrotados. Una dice que no calibrar el número de fuerzas, también la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos. Esto es en el área de los empleados, de los subordinados. Insuficiencia del entrenamiento, algo que muchas organizaciones carecen en capacitar, entrenar, que aún no reconocen la importancia de eso, ¿no?, para los empleados. Las pasiones irracionales, la ineficiencia de la ley y el orden, el fallo de no seleccionar a los soldados fuertes y resueltos, el no tener a las personas adecuadas para el puesto adecuado, el fallar en procesos de selección de personal. Capítulo 11 habla sobre las 9 clases de terreno. También habla de otros tipos de terrenos en los que también iban los soldados. Habla del terreno ligero, el clave, de comunicación, intersección, difíciles, desfavorables, cercados, de dispersión, y también los mortales. Esto habla también sobre el terreno en que estaba situado los soldados. Podemos hablar que ahora es el terreno en que se moviliza la organización. Entonces, estos también 9 terrenos hay que tomarlos muy en cuenta, para los cuales les invito también a leer un poco sobre el libro para entenderlos mejor. Sobre el arte de atacar por el fuego, también hay un dicho que dice que es de tener cuidado cuando se quiere jugar con el fuego, y esto habla sobre la distracción a lo que es a la competencia, a la distracción al enemigo. Entonces, cuando se quiere jugar o se quiere utilizar el fuego, se debe de hacer en base de, entonces aquí hay 5 clases de ataques: está quemar a las personas, los suministros, el equipo, los almacenes y las armas. Sobre la concordia y la discordia, también aquí nos habla sobre la obtención de información. En aquel entonces utilizaban espías, el nativo, el interno, el doble agente, el litigable y el flotante. Esto era según su campo de acción. Entonces existían estos 5 tipos de espías. Ahora también existen estrategias, digámoslo así, de espías que utilizan las organizaciones, como por mencionar el benchmarking. Y también algo muy importante que menciona aquí es que dice que las organizaciones y cualquiera tratan de economizar en aprobar gastos para investigar y estudiar la oposición del enemigo, pero no saben que eso lleva a mayor gasto, porque al no conocer la situación del adversario, entonces nos va a hacer llevar a mayores gastos, a recurrir a un mayor fallo, un mayor desastre, por lo que es necesario invertir en esa área. Entonces, al sintetizar, al poder concluir, al leer este libro, podemos llegar a una serie de conclusiones, en las que podemos mencionar las primeras. Se debe examinar la situación en la que nos posicionamos para poder establecer un plan de acción, y eso nos permitirá tener una previsualización del resultado. Es algo muy enfático, que siempre sabemos que es necesario conocernos para poder establecer un plan. En una organización es necesario poder aprender a motivar o a aumentar la satisfacción de los empleados. Otro punto es que no se debe actuar por prisa, sino que se debe tomar un tiempo para la planificación y coordinación del plan, tratando de vencer mediante tácticas a la competencia. También se debe de reconocer con prudencia cuáles son las fortalezas y debilidades que posee como organización para poder tener una visión clara de nuestra postura ante la competencia. Además, podemos mencionar que la victoria de una estrategia también depende de lo que podemos ver más allá de lo visible. O sea, en pocas palabras, tenemos que ser estrategas, ver lo que muchos no ven, ver más allá de lo simple. Todo entorno es cambiante y por ello debemos desarrollar percepción,
porque ni las leyes, ni el ambiente, ni la industria, ni la empresa, nada está fijo. Se deben de prever los cambios para desplegarse adecuadamente y utilizar el ímpetu a nuestro favor. Entonces, en pocas palabras, debemos de tener un conocimiento muy amplio de nuestra situación para ejercer planes de acción, para poder conceder a la competencia, también conocer a nuestros empleados y activarlos a que actúen de manera propia, realicen el trabajo con satisfacción y motivación, y aprender a ser estrategas, a tener precisión, saber utilizar las tácticas y también tener una percepción bastante amplia.